Bueno, ya está grabando, ¿verdad? Yo creo. Sí, Sí. ok. Vamos. Ok. Entonces, tutoría 2, vamos con el capítulo 4, que habla de teorías contemporáneas. Nos habla Goleman de que hay dos tipos de inteligencia, cognitiva, ¿verdad? Y la emocional. La cognitiva es la que siempre vemos, estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? Que es la de las notas, las calificaciones, cuánto con el examen, en los trabajos. Y la emocional es la que queremos trabajar, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los sentimientos, pensamientos, ¿verdad? La parte de la empatía, todo lo que tiene que ver con la emoción, ¿verdad? Lo que nos hace más humanos. Hay aspectos muy importantes de la inteligencia emocional: la percepción y expresión emocional, la comprensión emocional, facilitación emocional y regulación emocional. Voy explicando una por una, que le quede bastante claro. Ok, percepción y expresión emocional. Es esa forma donde uno conscientemente identifica qué sentimos y le damos una etiqueta verbal, es decir, me siento alegre, me siento ansioso, me siento satisfecho, me siento nostálgico, ¿verdad? Ya tenemos como la etiqueta de qué es lo que sentimos. La comprensión emocional integra lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y ver la complejidad de los cambios emocionales, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, pasando por un duelo, comprendemos que nos vamos a sentir tristes, nostálgicos, con mucho dolor, o si estamos frente a una prueba, ¿verdad? O frente a un trabajo, como es el caso de los estudiantes de universidad, ¿verdad? Y de colegio y de escuela, y igual nosotros, ¿verdad? Nos podemos sentir ansiosos, ¿verdad? Y pensamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo nos va a ir? Los que tienen beca, podría hacer mi beca, ¿verdad? Podría seguir avanzando, ¿verdad? Entonces es la comprensión emocional. La facilitación emocional es, eh, generamos sentimientos que faciliten el pensamiento, ¿verdad? Hay un dicho que dice que somos lo que pensamos, ¿verdad? Y lo que sentimos. Entonces, a partir de lo que sentimos, vamos a pensar. Por eso es que muchas veces, si yo digo, necesito claridad para esto, me trato de relajar, trato de pensar en una cosa, ¿verdad? Enfocarme en algo, perdón, y ya mi pensamiento va a fluir a otros momentos, a diferencia de otros momentos donde estamos muy angustiados y decimos, pero es que estoy como bloqueado, no me salen las respuestas, no sé por dónde voy. Entonces, en la afectación emocional es eso, buscar un sentimiento, ¿verdad?, que me permita a mí pensar con claridad, digámoslo así. Regulación emocional es dirigir nuestras emociones tanto positivas como negativas de manera eficaz, ¿verdad? Es regular si yo me siento, por ejemplo, muy triste, puedo sentir ira, pero no es que yo voy a empezar a gritar en cualquier lado o yo voy a, ¿verdad? Sino que yo busco los espacios para permitirme sentirme así o en euforia total, ¿verdad? También yo no, por más feliz que estoy, yo busco un espacio, ¿verdad? Para poderme comportar de acuerdo a lo que siento. No voy a ir por la calle pegando gritos de felicidad, aunque tenga mucha euforia, digamos, para que ver los dos extremos de las emociones. Luego la unidad didáctica nos habla de los componentes de la inteligencia emocional. Nos habla de autoconocimiento o autoconocimiento emocional, ¿verdad? Autocontrol emocional o autorregulación, automotivación y reconocimiento, perdón, y reconocimiento de las emociones ajenas o la famosa empatía, ¿verdad? Que tenemos que practicarla bastante. El autoconocimiento es cuando yo registro y tengo conciencia de mis propias emociones, ¿verdad? Entonces yo no ando viendo, por ejemplo, qué pasa en el otro, sino esa situación a mí me genera esa sensación, esta emoción, ¿verdad? Pero no es que hay un problema o me siento así, es por el otro, es por, por el nivel de autoconciencia que tengo. Esta conducta me provoca tal emoción, esta situación me provoca tal emoción, ¿verdad? Pero es de mi propia experiencia, de lo mío. Por eso es que es autoconocimiento, de mí mismo. La autorregulación, autocontrol emocional, es la capacidad de autorregularnos y controlar nuestras emociones, de forma que podamos funcionar adecuadamente en la sociedad. Por ejemplo, yo puedo estar un día muy molesto, tal vez no dormí bien, tal vez tuve un día lleno de tensión, lleno de cosas, ¿verdad? Y tal vez un compañero o tal vez de trabajo, ¿verdad? O alguien me está incomodando, pero yo me autorregulo, ¿verdad? Y hablo con la persona. No es que voy a ir a pegarle o agredirlo, ¿verdad? Porque tengo una regulación de mis emociones. Tampoco es que yo me sienta nostálgico y todo, busco un espacio, como hablamos ahora, para buscar el momento para poder descargar, llorar y llorar. No es que voy a estar
digamos, en un trabajo pegando gritos y cuestiones así, esa es la autorregulación. Yo mismo me voy regulando mis emociones. La automotivación es cuando yo dirijo mis metas hacia algo, ¿verdad? Y yo tengo una actitud positiva y optimista hacia eso, ¿verdad? Muchas veces cuando uno está frente a obstáculos, muchas veces los estudiantes nos dicen a nosotros los tutores, me siento cansado, cansada, siento que no tengo, ¿verdad? Que esto es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Esa automotivación de pensar que es un camino que lo va a llevar a algo mejor, que es el camino que comenzó, que lo va a llevar a una meta, que va a tener un mejor futuro. Y verdad que él lo vea desde así, cuando se sienta cansado, que es natural sentirse cansado, sobre todo a las alturas de cuatrimestre, ¿verdad? Que estamos con muchos trabajos y con muchas cosas, pero saber que es una meta que me puse y ahí voy poco a poco, metas a corto, mediano y largo plazo. La más corto plazo sería pasar el cuatrimestre, por ejemplo, pero estar motivado en eso. Ya pasé, ya voy avanzado en este proceso de educativo, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Pero hay muchos procesos de automotivación que podemos hacer. Por ejemplo, cuando queremos comprar una casa, hacer una inversión así en ese sentido, ¿verdad? O cuando nos esforzamos por aprender algo, ¿verdad? Por aprender a manejar, por ejemplo, o mirar un segundo idioma, ¿verdad? Todo este proceso que tenemos que tener una actitud positiva, optimista, ¿verdad? Para lograr la meta. No buscar la motivación afuera, sino encontrarla dentro de nosotros mismos. Reconocimiento de las emociones ajenas, empatía. Es esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Antes escuchábamos a personas diciendo, eso no es nada o eso es poco, ¿verdad? Y no entendemos que tal vez la situación que pasa a esa persona es muy fuerte para él, por ejemplo, y tiene derecho a sentirse mal, ¿verdad? Entonces, entender la emoción desde lo que él está sintiendo, no de nuestra vida, ¿verdad? Porque una cuestión que para uno puede ser muy dolorosa y muy difícil, para otra persona no. Entonces, entender a la otra persona, por qué se está comportando así, por qué está expresando lo que expresa, ¿verdad? Por qué está sintiendo eso, ¿verdad? Y acompañarla y ¿cómo se llama? Criticarla o no, em, compararlo también, que es una situación que se da mucho a veces, decir, eso no es nada, me han pasado cosas peores. No, no, no. Es entenderlo y ubicarnos en los zapatos de esa persona para decir a esta persona, esto le produce tristeza, esto le produce angustia, esto le produce dolor, ¿verdad? Y entenderlo desde ahí. Es una parte fundamental, la empatía es una parte fundamental, y recalcamos mucho en las tutorías esto, porque cada vez más queremos que haya personas empáticas, ¿verdad? Y que entiendan que si a mí esta situación en particular puede que no me afecte, la otra persona tiene otra historia que sí le puede afectar, inclusive puede cosas que a mí me afecten mucho, a otra persona diga, eso no es nada, pero por eso la empatía, para entenderlo desde los zapatos que está pasando esa persona. Ok, ahora vamos con el tema de las inteligencias múltiples, que es el tema del trabajo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Ahora al final, voy a hacer un comercial, voy a explicar las inteligencias múltiples y al final, después de que vemos la materia, yo sé que siempre que tienen tutorías también tienen dudas sobre los trabajos y yo siempre acostumbro, como es la última tutoría, explicarles este trabajo que están haciendo ahorita en equipos y adelantarles un poco de ideas, ¿verdad? Como siempre la tutoría, del último trabajo que va a ser muy bonito, vamos a ver. Entonces, aquí voy a explicarles, ¿verdad? Igual, si ustedes tienen consultas, me dicen también. Ok, Howard Gardner fue quien a principios de los años 80 desarrolló esa teoría de inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan que antes siempre se pensaba que la inteligencia era como va bien en el examen, va bien en la nota, entonces es inteligente o no? Él rompió con esa teoría y decir, no, no, es que esa es la teoría, esa es la inteligencia cognitiva, pero hay muchos tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay una diversidad de inteligencias. Entonces, ¿qué es el objetivo de entender eso? Potencializar esa inteligencia de esa persona, reforzarla. Entonces, ustedes ven en el salón de clases o en el aula, cuando estén en su práctica profesional, ejerciendo su profesión de docentes,
de que hay estudiantes que aprenden de diferente manera, que tienen habilidades distintas. Entonces, ¿qué nos sirve esta teoría? Pues, para su práctica. Si yo veo que Luis tiene ciertas habilidades y ciertas competencias y cierta facilidad, pues yo puedo enfocar a Luis frente para ayudarle a fomentar eso, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo y en el aula ustedes van a ser como más, van a tener una visión más grande, más general, porque van a ver todo el panorama. Los maestros y los profesores, toda la gente de educación, yo siempre he pensado que son gente con un ojo clínico, digamos así, con un ojo experto de que saben por dónde entrarle. Muchas veces los papás, en un afán de ayudar a los hijos, pues, no les ayudan, sino que creen que hay una única forma de aprender. Entonces, el docente, sí, el docente se preparó para decir, vea, mamá, tal vez, o papá, esta tal vez no es que le cueste o no es que tenga dificultad, es que la forma de aprender de él, la inteligencia que tiene es tal, aprendería mejor de esta forma. Entonces, este es el objetivo de de este capítulo en particular, inteligencias múltiples. Bueno, él propone 8 inteligencias múltiples: interpersonal, intrapersonal, lingüística, musical, espacial, lógico-matemática, naturalista y kinestésico corporal. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y vamos viendo las fortalezas, ¿verdad? Y también en la vida, en dónde podemos encontrar ese tipo de inteligencias, ¿verdad? En qué profesiones, en qué características de la persona adulta también. Inteligencias múltiples, ¿verdad? Lingüística. Es esa persona que le encanta redactar, que le encanta contar historias, que son esa gente que tiene una facilidad increíble para los idiomas. Y usted dice, que la gente dice, es que solo aprenden de chiquitos un idioma, y usted ve esas personas que pueden ser mayores, ¿verdad? Y tienen esa facilidad para aprenderlo, y uno dice, qué dichoso, ¿verdad? Comprende tan rápido. Esa persona posiblemente tenga un fortalecimiento en la parte lingüística, en la inteligencia lingüística. Una experiencia tal vez personal para compartir con ustedes. Yo me acuerdo que en un curso de idiomas había una estudiante que tenía 70 años y era la mejor estudiante que había. Los profesores decían, es que es increíble la capacidad que tiene ella para pronunciar ese idioma que nunca había estudiado antes. Era la primera vez. Entonces le preguntaban a ella que si tenía alguna base, que había ido en un país que hablaba ese idioma o así. Dijo, no, pero siempre tuve ganas y siempre me gustó mucho y tenía facilidad para redactar, tenía facilidad para dar exposiciones, toda la parte oral. Entonces, esta persona en particular tenía un fortalecimiento en la parte lingüística, tenía inteligencia lingüística. La inteligencia musical, ¿verdad? Es esas personas, los profesores de música, por ejemplo, los que tocan diferentes instrumentos, que cantan muy bien, que saben diferenciar los tipos de música, los ritmos, ¿verdad? Y los disfrutan, ¿verdad? Y tienen esa habilidad. Yo me acuerdo que había una profesora que tuve yo en colegio hace varios años, donde ella era de ciencias y ella se aprendía ciertas nomenclaturas de la tabla periódica de Hilscher con una canción, ¿verdad? Entonces tenía esa habilidad de hacer de esa tabla, ¿verdad? Una canción y nos contagiaba a todos, ¿verdad? Entonces esa persona en particular posiblemente tenía esta característica, este tipo de inteligencia, perdón. Ok, inteligencia lógico-matemática. Es esas personas que disfrutan de todo lo que son cálculos numéricos, estadísticas, verá clasificando. Esas personas que en matemática los estudian súper bien. Usted les decía, hágame tal operación y lo hacían perfecto y les encantaba y tenían mucha facilidad. Rapidito, ellos adquirían el conocimiento, ¿verdad? Entendían muy rápido frente a otra persona, por ejemplo, que tenga una inteligencia más lingüística, que sería una persona que tuviera mayor fortaleza en español y en idiomas, ¿verdad? Los lógicos matemáticos son como más de ciencias exactas, ¿verdad? Más que les gusta aprender con numeración, con cálculos numéricos, ¿verdad? Con lo abstracto, realmente. La inteligencia espacial tiene que ver con todo lo que son gráficos, esquemas, mapas conceptuales. Yo tenía una amistad que ella me decía
que ella, la forma de estudiar de ella era muy particular, para mí era muy particular y me llamaba mucho la atención. Ella decía que ella leía un texto y tenía que hacer un mapa conceptual ella para entender todas las partes. Entonces, digamos, se leía un capítulo en un libro y ella hacía un mapa conceptual muy completo, muy amplio, y así es como entendía toda la teoría. Y así era con su vida. Cuando ella ocupaba no solo una lectura, sino que ella ocupaba analizar algo, hacía un mapa conceptual. Era la forma de ella de aprenderlo y verlo plasmado, digámoslo así. Entonces, esta persona me explicaba que ella toda la vida tenía que hacer esto para poder concretar o para poder ver a nivel general todo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los arquitectos pueden tener ese tipo de inteligencia espacial. El kinestésico corporal, ¿verdad? Esas personas que tienen facilidad para los deportes, tienen facilidad para hacer movimientos con su cuerpo, ¿verdad? Los que hacen danza también, esas personas que hacen dramatizaciones, presentaciones, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo hacen los porristas, por ejemplo? Gente que usted dice, pero ¿cómo tiene ese dominio sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, los profesores de educación física, por ejemplo, que tienen esa habilidad con el cuerpo, ¿verdad? Con esa flexibilidad y les apasiona lo que hacen, la parte deportiva, y son esa gente, ¿verdad? Que tienen esa fortaleza, que tal vez hemos visto nosotros en nuestra historia escolar, habían estudiantes que tal vez en la parte académica, digamos, de las materias básicas, no les iba tan bien, pero en educación física eran increíbles. Eran los que corrían la prueba Cooper o los que eran desesperados por la clase de educación física para poder correr, hacer béisbol, hacían diferentes deportes, eran líderes en esa materia, ¿verdad? Posiblemente tenían ese tipo de inteligencia, nada más que en aquel momento nosotros no lo podíamos entender, tal vez, que ese también era un tipo de inteligencia que tenían, ¿verdad? Ellos, y que ahí podían usarla en práctica, en esa materia en particular. La inteligencia intrapersonal es cuando reviso mis propias sensaciones, me conozco muy bien, ¿verdad? Conozco mis experiencias, mis emociones, lo que hablamos ahora de la regulación, autorregulación emocional y todo, ¿verdad? Cuando me conozco tan bien que yo sé mis limitaciones, sé mis fortalezas, sé hasta dónde puedo llegar, sé mis límites, ¿verdad? Sé mi potencial. Inclusive en la interpersonal puedo decir, vea, yo soy muy bueno, yo me puedo leer 3 libros y los puedo analizar, pero usted me hace una operación matemática y me cuesta mucho, o me pone a tocar un instrumento y no puedo. Entonces, la interpersonal es como un conocimiento propio. Yo, conozco mis necesidades, conozco mis emociones, todo. Es una visión hacia adentro, ¿verdad? La interpersonal son esas personas que casi siempre son líderes en grupos, ¿verdad? Son buenas para negociar, son personas que les encanta el aprendizaje social, tienen mucha habilidad social, entonces ellos aprenden con los demás. Entonces son esos estudiantes que siempre están rodeados de gente y que lideran y son la gente que le encanta el trabajo en equipo, en grupo, entonces les ponen un proyecto y ellos ya disfrutan de hacerlo y también logran un aprendizaje mayor ahí. Entonces son las interpersonales, ¿verdad? Gente que desde pequeño usted vea que tiene esa característica personal, ¿verdad? Que siempre están rodeados de gente, ¿verdad? Son convincentes, ellos negocian, ven a sus dos partes, son conciliadores, inclusive podría ser conciliadores, ¿verdad? Y la naturalista, que esa la conocimos siempre por nuestros abuelos, cuando decían, es que esa persona tiene muy buena mano cuando sembraba algo. Ahora sabemos que se llama inteligencia naturalista, que son gente que tiene un gran dominio sobre las plantas, sobre los animales, saben, por ejemplo, en qué época del año o en qué momento tienen que sembrar tal árbol o tal flor para que pegue, ¿verdad? Y pegan, ¿verdad? Son esos vecinos que uno los llama, le dice, por favor, ayúdeme con esto de las plantas, y él le dice todo, y van a sembrarse todo, ¿verdad? Y también tiene una cercanía con los animales también, inclusive. Muchos veterinarios podrían tener ese tipo de inteligencia naturalista, ¿verdad? Ese contacto. eh,
de interacción con los animales y con las plantas. Oramos con el tema de actitud creativa. En actitud creativa tenemos varios componentes. Nos dice la lectura: instinto, curiosidad, inconformismo, motivación, iniciativa, profundidad, perseverancia y autoestima. Entonces, igual vamos a ir poco a poco explicándolos, ¿verdad? Instinto, curiosidad, ¿verdad? Para yo ser creativo, debo salirme de zona de confort, ¿verdad? Debo sentirme curiosidad. Hay algo más. Yo puedo hacer algo más. Hay algo más que yo puedo inventar, que puedo crear, porque esto no me está satisfaciendo. Entonces, ese instinto de curiosidad, de querer saber más, de querer hacer otra cosa distinta, es uno de los componentes fundamentales de la creatividad. Al igual que el inconformismo, ¿verdad? Van de la mano. Yo deseo hacer cosas nuevas. Ya esto que venía haciendo siempre, por ejemplo, yo siempre he usado PowerPoint, pero no, yo quiero usar otra aplicación y me explican otra aplicación, ¿verdad? Entonces voy haciendo cosas nuevas, voy transformando, voy creando. Es parte de la creación, ¿verdad? Salirme de ese zona de confort, digámoslo así, ese inconformismo, ¿verdad? Buscar siempre lo actual, lo nuevo, ¿verdad? Y empezar a crear. La motivación es un eje fundamental en todo, ¿verdad? Y la automotivación, ¿verdad? También no siempre esperar que venga de la otra persona, de afuera. Que esa persona diga, muy bien, lo hiciste muy bien, qué buen trabajo, qué bien quedó, sino yo mismo automotivarme. Esto que voy a hacer va a ser un gran aporte, me va a ayudar mucho, este, me va a facilitar muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo mismo me empiezo a automotivar para continuar, porque es un camino complicado a veces, es un camino difícil. Entonces uno ocupa de esa motivación propia para no decaer en el camino, en esa parte de la actitud creativa, ¿verdad? Porque mucha gente va a empezar a decir, no, pero ¿para qué? Si eso está seguro, usted sabe cómo hacer tal presentación, ya sabe cómo hacer tal cosa. Y uno dice, no, yo quiero hacer algo diferente para cambiar, para transformar, para crear. Iniciativa, ¿verdad? Si usted no tiene iniciativa, no hay creatividad. Eso es definitivo. Pero la iniciativa no solo lo vemos en la creatividad, lo vemos en cualquier cosa. Ustedes están aquí estudiando porque tienen una iniciativa de estudiar también, de ser profesionales, ¿cómo se llama? De trascender en la vida, de enseñar, ¿verdad? Para darles un ejemplo, ¿verdad? Pero en cualquier actividad usted tiene que tener iniciativa, usted tiene que decir, yo quiero hacer esto, voy a lograrlo, ¿verdad? Y que ese gusanito, digámoslo así, que decíamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Como nuestros abuelos decían, para poder hacer cualquier actividad, cualquier proyecto, ¿verdad? Pero mucho más, si es algo novedoso y diferente, que a veces la gente le da como cierta, a un gusto, cierto temor lo nuevo, ¿verdad? Generalmente hablo, ¿verdad? Entonces hay que tener iniciativa, ¿verdad? Y automotivación. Profundidad, ¿verdad? Una persona creativa, un componente de la creatividad o una persona creativa, no puede ser alguien que piense de manera superficial, tiene una persona que tiene un pensamiento profundo, ¿verdad? Tiene que ir más allá, ver qué puede facilitarme, puede ver todas las variables, ver los desafíos que requiere, ¿verdad? Entonces hay que tener una gran profundidad para poder realizar el proyecto, para poder hacer esto tan creativo que quiero hacer. Y la perseverancia, que es parte de lo que todos tenemos que tener, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones que pasan en el camino que lo puede uno hacer desistir de eso que tenemos. Voy a poner es el ejemplo de una carrera universitaria, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ay, pero es que estoy cansado, qué difícil, pero si uno es perseverante y dice, no, yo me puse un objetivo, yo quiero ser un profesional de la educación, sé que es difícil, pero hacia ahí voy. Por más situaciones que pasen, por más que mucha gente diga, no, pero quédese donde está, usted está bien. Si usted quiere lograr algo, usted se lo propone y usted va hacia esa meta, perseverando. Puede que sea muy difícil, la teoría dice que es muy difícil, pero usted con su perseverancia, con su automotivación, con su iniciativa, con todos sus componentes, usted lo va a lograr. Y va a ver la satisfacción que va a sentir con usted. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la carrera, cuando reciba ese título y esté ejerciendo la docencia. O sea, decir, sí, valió la pena. Al final,
lo que usted va a decir es, sí valió la pena, ¿verdad? En este ejemplo particular, pero igual para eh, proyectos creativos, para visiones futuristas, para cualquier cosa, la perseverancia siempre es como el norte, veámoslo así, como esa, ese trayecto que uno tiene que pasar, ¿verdad? Porque las cosas no son fáciles, son complicadas, ¿sabes? Y hay muchas trabas, pero si usted es perseverante, lo va a lograr. Autoestima, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque hay momentos de mucha dificultad, hay momentos de mucho, uno siente como que nada contracorriente, dice, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero si usted tiene una buena autoestima y dice, sí, yo lo puedo lograr porque yo soy capaz de hacer esto, ya he logrado muchas cosas en mi vida, ya he logrado muchas metas, esto lo puedo hacer. ¿Me va a costar? Puede que sí, pero yo lo voy a lograr. Eso es con los componentes de la actitud creativa. Vamos ahora con las aptitudes creativas. Ok, este término de aptitudes se refiere a las habilidades que son parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser o de comportarnos, ¿verdad? La actitud que yo tengo frente a la vida, frente a los desafíos, frente a los retos que me salen. Hay tres elementos que nos dice la teoría de la actitud creativa: la sensibilidad perceptiva, la detección y delimitación de problemas y el análisis de los problemas. Entonces, igual, vamos a ir explicando uno por uno para que nos quede bastante claro a la hora de leer, o si ya leyeron, para que repasarlo, ¿verdad? O cuando estén investigando, para que ustedes lo tengan claro también. O si algún momento en otra materia lo ven, ya se tengan una idea bastante clara y bastante general de esto. La sensibilidad perceptiva dice que las personas creativas tienen una percepción de la realidad de las cosas diferente al resto. Son capaces de captar los distintos aspectos que conforman el mundo de una percepción diferente, ¿verdad? Entonces es cuando usted, frente a algo, dice, mira, yo creo que esto puede ser así o asá, y la otra persona dice, yo nunca lo había pensado así, nunca se me hubiera ocurrido, porque la sensibilidad perceptiva logra que usted vea cosas tal vez que para los demás no es perceptivo, no lo pueden ver. Es cuando usted ve más allá y donde usted ve, por ejemplo, en las soluciones. Cuando usted tiene un problema, ¿verdad? Y usted dice, pero este problema se puede resolver de tal y tal forma. Y la persona le dice, mira, qué increíble, yo nunca lo había pensado. Esta sensibilidad que tiene esa persona para ver las cosas diferentes, ¿verdad? O frente a una dificultad, decirle, mira, pero es que yo pienso que esto puede ser también un reto a usted mismo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que diga, esto me cuesta demasiado y todo, y usted diga, pero puede ser un reto. O sea, si a usted le cuesta, pues haga el triple de esfuerzo, haga tal cosa, ¿verdad? Entonces le da una visión completamente diferente. En lugar de esa persona estar desmotivada y estar mal, le da otra visión completamente que lo hace verlo distinto. Ya no como esa gran piedra que me está aplastando, sino como algo que yo puedo pasar frente a esa piedra, por encima de esa piedra. Detección y delimitación de problemas. ¿Verdad? En la creatividad hay que ver lo importante, lo urgente y lo prioritario, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la prioridad en este momento? ¿Qué es lo urgente y lo importante? Porque hay muchos factores que pueden estar pasando, ¿verdad? Muchos problemas. Pero este problema, en este momento, ¿qué es lo que hay que resolver? ¿Qué es la prioridad frente a este proyecto que estoy haciendo? Frente a esta materia que me está costando? ¿Qué es lo importante? Ok, esa es esta tarea. Bueno, eso es la prioridad, porque se entrega en una semana. Bueno, aquí vamos a trabajar entonces fuerte para sacar eso adelante. Y luego vemos de los demás problemas y las demás dificultades que existen. Análisis de los problemas, ¿verdad? Después de ver qué es el verdadero, lo principal, el problema principal, lo que vemos ahora, la dificultad mayor, analizarlo. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Qué tengo? ¿Verdad? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué ocupo? ¿Verdad? Para poderlo analizar, ver cómo le damos respuesta o solución a las dificultades. Ahora vamos con este capítulo 5, desarrollo cognitivo de las tecnologías de la información, que es un capítulo muy importante para el trabajo que tienen después del periódico, ¿verdad? Y es un tema
que ustedes manejan muy bien al ser estudiantes UNED, porque ustedes han pasado mucho tiempo y van a seguir pasando mucho tiempo rodeados y fortalecidos de tecnologías de la información, ¿verdad? Nosotros en la UNED somos la primera y fuimos la primera y la única universidad a distancia por muchísimos años, ¿verdad? Y yo me siento muy orgulloso, ¿verdad? De trabajar en UNED y de mis estudiantes de UNED también muy orgulloso porque frente a la pandemia, eso es verdad, frente a la pandemia, fuimos una universidad que continuó regularmente con sus tutorías, regularmente los estudiantes estaban preparados ya porque tuvieron toda una formación siempre de educación a distancia. Ya ahí otras universidades han seguido nuestros pasos, ¿verdad? Pero fuimos pioneros. Entonces, en ese tema en particular, yo sé que ustedes se sienten identificados y vamos a ver que ustedes más bien pueden dar clases a mí de tecnologías de la información. Ok, la evolución y usos de la tecnología en el ámbito escolar. Las TICs, ¿verdad? Que son las tecnologías de la información y comunicación, nos ayudan a acceder a información y comunicarnos de manera diferente. Hace muchos años, por ejemplo, en la UNED, para usarlo de ejemplo, que me encanta contar esa parte de la historia, hacía radiotutorías, yo todavía hoy radiotutorías, ¿verdad? Que era un medio tecnológico en aquel momento para que el estudiante estuviera actualizado y claro con la materia, pero luego vinieron nuevas eras de la tecnología, ¿verdad? La televisión, videojuegos, computadoras, tabletas, celulares, ¿verdad? Correos electrónicos, foros, redes sociales, pensaría entre otros. Por ejemplo, aquí en la UNED ahorita estamos usando una tecnología de información, Moodle es un gran ejemplo de eso, como nos ha facilitado. Yo me acuerdo que hace unos años, chicos, cuando yo tengo 14 años trabajando en la UNED, cuando yo recién entré, había yo no sé si ya todavía funciona, nos daban como un correo y un teléfono para aclarar dudas. Entonces los estudiantes llamaban en ciertas horas y nos dejaban sus consultas. Nosotros por teléfono o por correo les contestábamos. Y yo vendo esa evolución que ha tenido la universidad de ahora con plataformas, con correos internos, con foros de dudas y seguimos implementando dentro del nuevo Moodle los equipos de trabajo. Tenemos OndaUNED, tenemos material didáctico, tenemos mucha evolución en tecnología. Por eso digo que este capítulo en particular es muy bonito porque es nuestra vivencia como profesor, y estudiante, como funcionarios, ¿verdad? Y como parte de la UNED. Herramientas tecnológicas en ámbitos educativos, ¿verdad? Lo relevante para la educación, dice la teoría, ante los diversos cambios sociales mencionados, es el desarrollo de procesos formativos dirigidos, perdón, a que los sujetos aprendan a aprender. Entonces, por ejemplo, nosotros como docentes de la universidad hasta la distancia, eh, tuvimos que aprender a aprender. ¿En qué sentido? Aprender a usar y a enseñar cómo hacer tutorías en línea, cómo usar Moodle, eh, cómo grabar, cómo usar Zoom, por ejemplo, Teams, cómo grabarlas, cómo subirlas, cómo compartir información, el uso de los correos, ustedes también han tenido que aprender a aprender, ¿verdad? Entonces, todo ha sido un proceso, una evolución. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos venido viendo la teoría, salimos de ese conformismo. Nosotros siempre fuimos más allá, no nos quedamos únicamente con la unidad didáctica, por ejemplo, no, sino fuimos allá. Ya, por ejemplo, tenemos videos para las tutorías en esta materia en particular, ustedes tienen por capítulo un video que se les hace también como un resumen de la clase, perdón, de la unidad didáctica, y son elementos que nos ayudan y nos facilitan mucho, ¿verdad? Mucha gente aprende escuchando o aprende más leyendo, ¿verdad? Entonces, en una manera, además de la tecnología, de estimular las inteligencias múltiples, ¿verdad? Vamos haciendo diferentes usos de tecnología, ¿verdad? Videoconferencias, se me ocurre, podcast, por eso se me ocurre, donde la gente va añadiéndole más y va avanzando más en este tema. ¿Verdad? Entornos educativos, tecnológicos y virtuales, ¿verdad? Los entornos educativos, pues ustedes son expertos en eso. Moodle, blogs, wikis, redes sociales, ¿verdad? Que son aspectos, son tecnologías que llegaron para quedarse e irse transformando.
¿verdad? Cuando yo entré, no me acuerdo realmente, no existían redes sociales. Creo que Moodle estaba empezando, ¿verdad? Y vean ahora toda la evolución que han tenido, toda la interacción que tenemos de poder llegar, por ejemplo, ahora, antes en una tutoría presencial, íbamos a los centros universitarios y llegaban cierta cantidad de estudiantes de la comunidad. En cambio, ahora podemos darle em, información, podemos dar tutorías a más gente al mismo tiempo. Entonces, parte de la evolución, ¿verdad? A nivel educativo que ha tenido las tecnologías virtuales. Esto en cuanto a universidad y en cuanto a la UNED en particular. Pero si ustedes ven, y hablando de la percepción, ¿verdad? Ligándolo un poco con la materia que estábamos viendo anteriormente, de la sensibilidad perceptiva, ¿verdad? De cómo una pandemia también tuvo algo bueno, a pesar de lo difícil que lo pasamos, a pesar de las dificultades que hubo en ese momento y la angustia y todo, ayudó a nivel de primaria y secundaria a reinventarse una forma de enseñar. Los docentes también tuvieron que aprender a aprender, ¿verdad? A salir del confort de las clases presenciales en una pizarra, ¿verdad? A empezar a usar Teams, por ejemplo. Entonces ven que hubo un desafío ahí que salió del confort, que entre todo, si usted lo ve, analiza, hubieron aspectos muy positivos, ¿verdad? Empezaron a utilizar esos medios electrónicos y tecnológicos, ¿verdad? Que muchos docentes, yo sé que una vez que lo adquirieron, que lo dominaron, ¿verdad? Porque al principio fue de mucho temor, pero ya después, al dominarlo, lo siguieron implementando porque vieron que es importante y más para esas nuevas generaciones, ¿verdad? Porque ya tal vez ellos no tengan que pasar el proceso que pasamos nosotros de tener que tener capacitaciones y tener que esforzarnos más, sino que ellos ya nacieron con la tecnología. Ok, seguimos hablando de los entornos virtuales, ¿verdad? Las plataformas. Moodle es una gran plataforma que nos ayuda a llegar a varias poblaciones, ¿verdad? Nacionales e internacionales también, ¿verdad? De manera simultánea. Los blogs, los wikis y redes sociales, ¿verdad? Fueron creados, ¿verdad? Con fines específicos, pero se pueden adaptar a la parte educativa y a muchas otras áreas, ¿verdad? Yo veo ahora reuniones de trabajo en diferentes empresas que se hacen por Zoom, por Teams, y que antes no se lograba. Reuniones con padres de familia que se unen por medio de estas plataformas también y que son accesibles, ya que el papá ya no tiene que pedir permiso para ir y pasar por el tráfico, sino que ya se pueden conectar todos a la misma vez, o inclusive, este es un gran ejemplo, lo que vimos en esta universidad, y siempre me encanta hablar de esto porque es una realidad, es donde nosotros vemos que no solo teoría, sino que se está practicando. Por ejemplo, ustedes pueden decir, profesor, es que un viernes a las 6 yo tengo muchas cosas que hacer porque voy a hacer una tutoría. Y hay gente que no puede, o está ocupado, no quiere también, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros nos esforzamos para que quede una grabación y ustedes puedan verla y reproducirla y si tienen dudas lo vuelven a ver. Entonces, es como toda esta evolución, todos esos entornos se han venido, han sido aliados de la educación. Ok, proceso de aprendizaje mediado con las TIC. Eh, es importante notar que en sí es un medio. Las TIC es un medio, ¿verdad? En el que me permite a mí como docente facilitar muchas cosas, pero no puedo pensar yo que en sí la tecnología, la información y la comunicación sea el aprendizaje en sí. Me voy a explicar. Me ayuda a mí para innovar, me ayuda a mí para dar una clase más creativa, más atractiva, pero siempre, y es un recurso válido, pero siempre el docente, ¿verdad? Tiene la función fundamental de tener la materia, el conocimiento y aplicarlo, ¿verdad? Este es un tema que se ha caído un poco, ¿verdad? En este proceso de aprendizaje, donde se piensa que la tecnología por en sí es el que educa, no, es el docente que facilita, ¿verdad? Y que por supuesto siempre el protagonista es el estudiante, pero es un medio, no es en sí, la plataforma es un medio, no es en sí el que educa.
Ahora la lectura también nos habla de diferentes tipos de usuarios en las TICs, ¿verdad? Que es lo que les hablaba anteriormente, que habemos personas que tuvimos que capacitarnos, tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo, mientras que otros ya nacieron con esta era, ya nacieron y ustedes dicen, mira, yo tengo un sobrino, un hijo, un vecino de 3 años, 4 años, 5 años, que tiene un celular y lo maneja perfecto, mientras que yo, para abrir una aplicación, duré semanas que alguien me explicara. Entonces ya es donde vemos que hay gente eh, que nació en esta era. Entonces, la teoría nos dice que hay nativos digitales, que son los que nacen en la época de 1980 hasta el momento, ¿verdad? Y que hacen un uso correcto de la tecnología y las posibilidades que además contienen, ¿verdad? Hay una habilidad mayor para manejarlas, para subir información a la nube, para pasar información de un celular a celular, por ejemplo. Entonces, los migrantes digitales no comprenden ni manejan códigos, ¿verdad? Son, por ejemplo, nuestros abuelitos o nuestros papás muchas veces que dicen, ay, ayúdame con no sé usar Facebook, por ejemplo, no sé usar WhatsApp, ayúdeme a poner historias o métame los números de teléfono, cómo hago para no tener que marcarlos, ¿verdad? Entonces hay que ver que esas generaciones son distintas, ¿verdad? Unos no nacieron con eso y no fueron expuestas como nosotros tal vez fuimos expuestos, ¿verdad? Entonces son los diferentes usuarios de las TICs. Entonces para algunos es lo más maravilloso y para otros les cuesta mucho más. Ok. El usuario de inteligente de las TICs, ¿verdad? Em, ¿Qué es la importancia, verdad? Aprender habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse adecuadamente con los diferentes recursos, ¿verdad? Empezar a usar celular, tablet, computadora, ¿verdad? Para, entonces, para crear conocimiento, para tener acceso a la información. Por ejemplo, en mi época, yo tuve informática, pero informática, bueno, de la tortuguita, ¿verdad? Y era como el boom en aquel momento. Ahora muchas personas utilizan esas herramientas, el nuevo celular y la tablet y todo, para que los estudiantes tengan una información más fácil. En mi época, por ejemplo, yo iba a la biblioteca a estudiar y pedía los libros, ¿verdad? Y a veces tenía que leerme el libro y copiar en otra parte, ¿verdad? En cambio, ahora toman foto del libro y ya, o lo bajan en internet, ¿verdad? Entonces hay que ver el uso que le estamos dando a esas TIC, ¿verdad? A estas tecnologías que pueden ser de mucha utilidad. Ya usted puede leer un libro desde su celular. En mi época, pues no, yo tenía que, o lo compraba o lo pedía prestado en la biblioteca. El docente, lo que les decía anteriormente, él debe potenciar a estudiantes activos o sea, en empresariado autodirigido, ¿verdad? Como nosotros con ustedes, que los potenciamos a que utilicen em, diferentes aplicaciones, que hagan diferentes métodos, que utilicen diferentes estrategias educativas. Por eso ustedes ven la variedad de tareas que han tenido que hacer, ¿verdad? Con diferentes complejidades y muchos han tenido que hacer uso de diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que uno está haciendo, el trabajo que hace uno como docente, es un nivel universitario, ¿verdad? Para que ustedes potencialicen todo esa parte de las tips eh, guiarlos en el desarrollo de diversas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le pedimos que hagan un mapa conceptual, entonces ustedes mismos me dicen a mí a veces, profe, hay tales aplicaciones, hay tales cosas nuevas que han salido que son gratuitas. Entonces, uno les da esa permisividad de hacerlo. Por ejemplo, con los videos, muchos me decían, profe, es que YouTube ya no, ahora es Canva, entonces está bien, hágalo en Canva. ¿Ve? Entonces, hay mucha diversidad de cuestiones, de tecnologías que nos permiten eh, desarrollar habilidades, ¿verdad? Fomentar habilidades de habilitación digital. Y ya muchos de ustedes han nacido con esto, entonces, y han estado mucho expuestos, entonces más bien para nosotros es un facilitador, porque ustedes nos dicen, vea, profe, a mí me han dicho, y se los agradezco, ¿verdad? Hay ciertas aplicaciones que son súper rápidas, que son gratuitas y que pueden ayudar por ejemplo, con los mapas conceptuales, con los mapas mentales. Me decían también lo de Canva. Un estudiante me decía, Canva es, entonces ya me explicaban qué era Canva y cómo se hacía. Entonces, todo esto que para nosotros ya puede ser tan común es eh, la función de un docente, ¿verdad? Para utilizar eso, ¿verdad? Darle la libertad, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en las diferentes actividades, darles esa libertad de que ustedes
elijan, ¿verdad? Ya ir poco a poco actualizándonos e ir avanzando en este tema. Tecnologías. Okay. Esto con respecto a los capítulos que nos quedan en la unidad didáctica. Ahora, ¿tienen dudas de la materia o quiere que entremos un ratito a la parte de los trabajos? Yo estoy bien con las materias, profe. Con la materia está bien, nadie tiene dudas con la materia. ¿Quieren repasar un poquito la tarea o tiene alguna duda con la tarea en particular? Si alguien tiene dudas, si no, yo les hago como Quizás. una explicación. Dígame, Laura. No, profe, buenas noches a todos. No, que si usted gusta nos da como la explicación y cualquier cosa, si surgen las dudas, entonces preguntamos, ¿verdad? Digo Perfectamente. yo. Sí, les voy a dar una explicación de este famoso periódico, ¿verdad? Que ya les digo, lo del periódico. Ok, periódico es un trabajo en equipos. En Comunidad de Conducción tenemos 3 profesores. Yo soy del grupo 1, está Carolina y está Gabriela, ¿verdad? Son 3 profesores que estamos dando este curso, esta materia. Entonces, en los grupos de Gabriela y el mío, cada estudiante eh, se escogía su grupo, ¿verdad? Que les dimos la libertad este cuatrimestre porque les explicaba yo que siempre me decían, profe, yo quiero trabajar con fulanita y como yo decía los grupos, pues a veces no quedaban. Entonces, este cuatrimestre nos animamos, Gaby y yo, a hacerlo así, de que ustedes eligieran sus grupos. Carolina, la persona que nos les asignó los grupos. Esto para hacerles ese comercial, ¿verdad? Declararles que desde el principio de cuatrimestre estuvieron para que ustedes se hicieran los grupos. Ok, vamos con el tema del periódico. Ok, tienen que leer el capítulo 4, ¿verdad? Todo el capítulo 4, ¿verdad? Además de los enlaces que les pasé de cómo hacer un periódico, ¿verdad? Digital. El periódico, o sea, como nosotros leímos en muchos momentos, ¿verdad? No viene introducción, no viene desarrollo, sino que vienen ciertos apartados, ¿verdad? Como editorial, como noticias nacionales e internacionales, espacio de opinión, habían pasatiempos y demás. Entonces, este trabajo, además del contenido, que es lo más importante, pero también es importante la forma, ¿verdad? Queremos hacerlo así, no me van a poner introducción, por ejemplo, ni desarrollo, ni nada de eso. Ustedes van a empezar a asociar esas partes del periódico con lo que yo les estoy solicitando. Entonces, primero que nada, aclararles, porque me han preguntado mucho, si es cierto, tal vez no está muy claro, pero aquí les valga la tutoría para aclararles que son 2 subtemas por cada grupo. Y son las inteligencias múltiples. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 o el grupo A, inteligencia lingüística y kinestésica, el grupo 2 o grupo B, musical e intrapersonal, el 3 o C, lógico matemático naturalista, el grupo D o 4, espacial e interpersonal. Y si hubieran más grupos, el quinto, ¿verdad? Se devuelve otra vez, sería lingüística y kinestésica, por ejemplo. Ahí cualquier cosa ustedes preguntan a su profesor. Yo mi grupo les mandé un correo aclarándoles eso. No son las 8, porque ya me estuvieron algunos estudiantes muy asustados que si eran 8 inteligencias. No, solo son 2 y hice 2 por cada subgrupo para que pudieran investigar a profundidad. ¿Qué les pido yo, verdad? Primero, las fuentes de información son muy importantes, ¿verdad? Busquen fuentes fidedignas, busquen tesis, busquen artículos académicos, artículos científicos, ¿verdad? Cosas que tengan validez, ¿verdad? Ensayos que estén publicados, cosas, ¿verdad? Porque a veces en Internet, en Google académico, hay información muy valiosa. Hay otras páginas que yo sí me he topado y tengan mucho cuidado ahí porque a veces agarran información porque les parece importante, pero son opiniones de personas que no sabemos si lo hicieron con algún sustento teórico. ¿Verdad? Entonces, por favor, para que en esa parte tengan cuidado. Ok, dice en la primera parte, investigación a profundidad. Antes de hacer el periódico, ustedes tienen que investigar a profundidad sobre su tipo de inteligencia, ¿verdad?
todo lo que encuentren, que ya en otro país se investigó que esa inteligencia se aplicaba en tal forma, o que le dieron una visión al aula diferente en tal materia. Entonces, ustedes buscan esa información. Digámoslo así, vamos a cambiar los nombres que tenemos comúnmente de las investigaciones. Por ejemplo, introducción va a ser editorial. Entonces, ustedes ponen editorial y ponen de que en este día el periódico se va a enfocar en dar un aporte a las investigaciones de la inteligencia tal y tal, porque es fundamental para tal cosa. Y en el desarrollo, por ejemplo, ponen noticias nacionales. Y ahí ustedes buscan todo lo que ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, hay un colegio en Grecia que es un colegio de enfoque deportivo que está enfocado, valga la redundancia, en reforzar la parte deportiva de todos para los estudiantes para entrar ahí, hacen ciertas pruebas y demás. Me explico, es un ejemplo, ¿verdad? Donde me está dando noticia nacional. Luego, parte de la historia, ¿verdad? De cómo se implementó eso, estadísticas, ¿verdad? Y ejemplos, consecuencias, ¿verdad? Y esos son entre 7 y 8 páginas. Entonces, información nacional que ustedes tengan. En otro colegio es un colegio científico, por ejemplo. Chicos, se me fue la luz.